Presentarse con su nombre y su rol y a continuación comenzar la presentación. Okay. Bien, mi nombre es Alberto Vial. Puedes pasar a la siguiente. Mi nombre es Alberto Vial, mi ruta es 7034211-1. Yo tengo 67 años, soy casado con hijos, estudié Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, después Pedagogía en Matemática en la Universidad Católica e hice un magíster en Educación en la Universidad de Desarrollo. Actualmente y desde hace 35 años trabajo como director del Colegio San Francisco de Asís, colegio particular pagado de Las Fontes. He querido participar de esta instancia porque considero que es una oportunidad para plantear propuestas a una nueva constitución y lo hago también en representación de LibEduc, que es una asociación de padres por la libertad de enseñanza. Estoy vinculado directamente a la enseñanza y a la educación desde hace 35 años como director del colegio y por distintas iniciativas que me ha correspondido liderar en esta materia como director de esta asociación de padres LibEduc. La presentación que voy a hacer se referirá en parte, aparte del capítulo 2, de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, y en particular el artículo 17.17, el derecho a la educación, y al artículo 17.31, que se refiere a la libertad de enseñanza. En primer lugar, voy a hacer esta distinción entre educación y enseñanza. Después voy a hablar de cómo el derecho a la educación está radicado en las familias y por último también ver cuáles son las condiciones para poder ejercer esa libertad de enseñanza. Bueno, el derecho a la educación está contemplado en numerosos tratados internacionales, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 16 de dicha declaración establece que el derecho a casarse y fundar una familia y que ella es el elemento natural y fundamental de la sociedad y además que la familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. A todo eso se refiere el artículo 16. Después, el artículo 18 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de manifestar su religión por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Por último, el artículo 28 dispone que toda persona tiene derecho a la educación y que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a los hijos. Hasta ahí los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. En los diferentes tratados se ofrecen diversas definiciones sobre la educación y coinciden en señalar que tiene por objeto el pleno desarrollo del hombre. Sin embargo, la educación tiene una trascendencia que es necesario subrayar. Mediante la educación se traspasa de una generación a la siguiente la cultura, lo que constituye la civilización. Esto incluye las costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos, criterios de elección, el amor e interés por las demás personas y por la naturaleza, la justicia, la solidaridad, el sentido del trabajo, el sentido de tener hijos y hasta de la propia existencia. La educación se recibe en primer lugar de los padres o tutores en aquellas personas que serían aquellas personas que toman el lugar de los padres ante la imposibilidad de ellos de asumir su función. Y en la familia. Por esto, en la Declaración de los Derechos Humanos, a la familia se le llama natural. Ahí está. Así, ahí está. Se le llama natural. Porque naturalmente son los progenitores los que quieren conducir y acompañar a sus hijos a la vida adulta. Y se le llama también fundamental, porque la cultura y la sociedad misma se construyen a partir de la familia, de manera que tiene que ser protegida. De lo anterior, podemos inferir que son los padres los sujetos del derecho a la educación, ya que son ellos los que tienen por naturaleza el deber de educar a sus hijos en la familia, y es precisamente esa la realidad que debe ser protegida por la sociedad
y el Estado. La educación es complementada por la enseñanza o la capacitación, que es propiamente el traspaso de conocimientos y habilidades para lo cual los padres o tutores requieren de la ayuda de las instituciones escolares. Aquí es donde se hace efectivo el derecho de los padres a elegir una institución de acuerdo a sus intereses, costumbres y creencias. Según los principios de la educación, no es posible la comunicación del saber al educando si éste no percibe en el docente la confianza que le entregaron sus padres. Recordemos que el agente del acto educativo es el discente, es decir, debe operar en él un acto de confianza en el docente, que se basa en el encargo recibido de los padres. De esta manera, para cumplir con el derecho a la educación debe cumplirse al mismo tiempo con el derecho a la libertad de enseñanza. La enseñanza, como se ha dicho, forma parte de la educación y no pueden, en consecuencia, sino estar en absoluta armonía y consecuencia una con la otra. En segundo lugar, vamos a aclarar la diferencia entre educación y enseñanza, a referirnos que las familias tienen el derecho de la educación de los hijos, como lo hemos hablado. Y se propone entonces, en consecuencia, que en el artículo 17.17, que se refiere al derecho a la educación, se elimine la letra B. En primer lugar, porque el derecho a la educación es de los padres, no del Estado. Por lo tanto, no corresponde que el Estado tenga, comillas, el deber preferente de fortalecer la educación y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción y supervigilancia, cierre comillas. Todo esto al interior de las familias. En segundo lugar, es redundante, ya que la obligación de cumplir con estándares básicos allí mencionados están incluidos ya en el punto 31 del mismo artículo 17. La libertad de enseñanza, en la libertad de enseñanza, letra E, cuando dice que, comillas, una ley establecerá los requisitos mínimos para cada uno de los niveles de enseñanza, cierre comillas, y para el reconocimiento oficial del Estado. Por último, la letra C del mismo artículo 17.31 ratifica que el derecho de la educación de los hijos es de las familias y también como deber. Por lo tanto, se propone trasladar este punto al artículo 17.17, letra B, ya que el 17.17 precisamente se refiere a la educación. En cambio, el 17.31 se refiere a la enseñanza. En tercer lugar, nos referimos ahora al ejercicio de la libertad de enseñanza. Me quedan 2 minutos. El artículo 17.31 se refiere únicamente a la libertad de abrir establecimientos escolares y a las condiciones que estos deben cumplir. Sin embargo, el ejercicio de la libertad de enseñanza es de las familias y no solamente de aquellas personas o agrupaciones que quieran abrir establecimientos escolares. Este artículo está más bien referido a los sostenedores y no tanto a las familias. Se propone entonces agregar a este artículo un punto adicional análogo a la letra A del artículo 21 de este mismo capítulo. Comillas, el Estado promoverá a través de instituciones públicas y privadas acciones tendientes a la satisfacción del derecho de las familias a elegir el establecimiento escolar para sus hijos, de acuerdo a sus propias creencias e intereses. Como conclusión, entonces, se ha querido destacar que el derecho a la educación de los hijos es de los padres y debe ser protegido por el Estado. Al ser la enseñanza una parte de la educación, esta debe ser elegida también por los padres, y al Estado le corresponde promover las condiciones para que esto sea posible. Por último, el derecho a la educación y de la libertad de enseñanza es fundamental para la constitución de una sociedad sana y la transmisión de la cultura característica de un pueblo. Muchas gracias.
Agradecemos su presencia y participación en este acto tan significativo para el desarrollo de nuestra nueva campus. Necesitamos, Gracias a ustedes. si nos puede firmar